Buenas tardes, estimados suscriptores. Estamos en nuestra sección de Derecho Comercial. El día de hoy vamos a hablar sobre la regulación del directorio como órgano de las sociedades anónimas. Como sabemos, dentro de la estructura de las sociedades anónimas tenemos tres órganos que son los que se reparten o se distribuyen las funciones de las cuales depende el funcionamiento de la sociedad. En un primer lugar tenemos a la Junta General de Accionistas, que es el órgano que está conformado por todos los accionistas de la sociedad y que viene a ser el órgano máximo de decisión. Por lo tanto, le compete a la Junta tomar aquellas decisiones que son de mayor importancia para la vida de la empresa, como pueden ser aquellas referidas a un aumento de capital, una reducción de capital de la empresa, la modificación de las disposiciones del estatuto o, por ejemplo, la propia disolución de la empresa si es que los socios consideraran que ya no es conveniente continuar con las actividades. En un segundo lugar tenemos al directorio, que es el órgano de administración de la sociedad. En este caso hablamos de un órgano colegiado, es decir, un órgano que está formado por varias personas y que va a tener a su cargo las decisiones relativas a la administración de las actividades de la sociedad. Es decir, el directorio es el órgano encargado de tomar aquellas decisiones vinculadas con los negocios que realiza la sociedad. Y en un tercer lugar tenemos a la gerencia, que puede estar a cargo de un gerente general o de un gerente general y varios gerentes que pueden encargarse de distintas funciones. En este caso, la gerencia pues es básicamente el órgano de representación de la sociedad, es decir, es el órgano que va a actuar frente a terceros en nombre de la sociedad para celebrar los distintos actos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la empresa. Pero vamos a concentrarnos en el tema del directorio, que es el tema del día de hoy. Como decíamos, el directorio es el órgano de administración de la sociedad. Por lo tanto, va a corresponder a este órgano la toma de decisiones relativas a las actividades comerciales, a las actividades empresariales de la sociedad. Y como había mencionado, se trata de un órgano colegiado. La Ley General de Sociedades en este caso menciona que le corresponde al Estatuto de la Sociedad fijar un número de miembros del directorio, que puede ser un número fijo o un número variable, para lo cual se tendrá que señalar un mínimo y un máximo de miembros del directorio, y ya le corresponderá a la Junta General de Accionistas, al momento de tomar la decisión del nombramiento de los miembros del directorio, establecer cuál va a ser el número de directores para ese periodo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta en este caso que el directorio o los miembros del directorio se eligen por un determinado periodo, por un periodo de tiempo que la ley establece con un mínimo de 1 año y un máximo de 3. Y que tiene que estar determinado por el estatuto o de lo contrario por un acuerdo de la Junta General de Accionistas. Si no hay ningún pronunciamiento al respecto, se entiende que el nombramiento se hace por un plazo de 1 año, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta también que el directorio, o mejor dicho, la sociedad anónima, en sus distintas modalidades, es la única forma societaria que contempla dentro de su estructura al órgano del directorio. Por lo tanto, no debe haber confusión en este sentido e interpretar que otros tipos societarios, como por ejemplo la sociedad comercial de responsabilidad limitada o una sociedad civil, por ejemplo, pueden también tener dentro de su estructura el directorio, ¿no? Esos casos a estos casos no les corresponde tener este órgano y por lo tanto es, por ejemplo, incorrecto que una sociedad comercial de responsabilidad limitada pretenda efectuar un pago de dietas a funcionarios como si fueran miembros del directorio, cuando en realidad no le corresponde tener este órgano dentro de su estructura, ¿no? Que debemos tener en cuenta también con respecto al directorio, a diferencia de la gerencia, que la Ley General de Sociedades permite, por ejemplo, que recaiga en una persona jurídica. En el caso del directorio, el cargo de director solamente puede recaer en personas naturales. Por lo tanto, no es posible que una persona jurídica ocupe el cargo como miembro del directorio de una sociedad anónima. Adicionalmente, la ley también establece la posibilidad de que se nombren directores suplentes o directores alternos en caso de que los miembros del directorio titulares estuvieran imposibilitados de seguir ejerciendo sus funciones. ¿Qué ocurre con el caso de la retribución que se le paga al directorio? La Ley General de Sociedades nos establece que, por regla general, el cargo de director es un cargo retribuido, es decir, la sociedad tiene que pagarle una determinada cantidad de dinero a los miembros del directorio por el ejercicio de sus funciones.
Este pago o esta retribución, que es lo que se conoce normalmente como las dietas del directorio, tiene que estar regulado en el estatuto de la sociedad o de lo contrario a través de un acuerdo que debe tomar la Junta Obligatoria Anual. Este acuerdo tiene que establecer cuál es el monto de las dietas que se le va a pagar a los miembros del directorio y también cuáles son las condiciones para ese pago. La ley no establece ninguna restricción en cuanto al sistema por el que puede optar la sociedad para efectuar el pago de dietas, es decir, es perfectamente posible que se decida pagar una determinada cantidad de dinero por cada sesión a la que ha asistido cada miembro del directorio, o que se haga, por ejemplo, un pago en forma fija mensual o incluso en forma fija por todo el periodo de vigencia de los miembros del directorio. Sobre este tema, por lo tanto, que queda a plena disposición de la sociedad, ya sea que lo establezca en el estatuto o que lo establezca por un acuerdo de la Junta Obligatoria Anual, determinar el monto y la forma de pago de estas dietas. Adicionalmente al pago de las dietas, la Ley General de Sociedades también prevé la posibilidad de que la sociedad decida otorgar un derecho de participación en las utilidades a los directores, lo cual es perfectamente coherente con la función que cumplen estos miembros del directorio, porque evidentemente al tener ellos la administración de la sociedad, lo más razonable es que debido a sus decisiones la sociedad pueda tener un mejor resultado en el ejercicio. Por lo tanto, muchas sociedades optan por, además de pagarle dietas a los miembros del directorio, también otorgarles una participación en las utilidades. De esa manera, este pago funciona como una suerte de incentivo para que estos directores tomen las decisiones más adecuadas para las actividades de la empresa, ¿no? Entonces tenemos que separar, en este caso tenemos que distinguir que por un lado está el pago de la dieta al directorio, que sí es un pago obligatorio, establecido así por la ley, y un pago o un derecho de participación en las utilidades que existirá siempre y cuando así se haya previsto en el estatuto o que se haya previsto así por un acuerdo de la Junta de Accionistas. Con respecto al tema de la elección de los miembros del directorio, tenemos que señalar que la Ley General de Sociedades establece una regla general. La regla general es que la elección de los miembros del directorio se hace con representación de la minoría de los accionistas. Esto quiere decir que, sin importar la cantidad o el porcentaje de acciones que posea cada uno de los accionistas, va a tener derecho a efectuar un voto o varios votos, dependiendo del número de acciones, para poder elegir miembros en el directorio. ¿Y cómo funciona este sistema que dispone la ley? Pues lo que establece la norma es que por cada acción existe el derecho a tantos votos como miembros o como número de directores se haya previsto para la sociedad. Por lo tanto, un accionista que, por ejemplo, tenga una acción y en una sociedad anónima donde el directorio esté conformado por 3 miembros, este accionista va a poder emitir por su acción 3 votos que podrá otorgarlos a cada uno de los candidatos que se presenten al directorio, o podrá acumular, si desea, sus votos en una sola persona. De esa manera se le da la posibilidad de que frente a accionistas mayoritarios aún así tenga de alguna manera la posibilidad de elegir directores, ¿no? Elegir miembros dentro del directorio. Si los miembros del directorio se eligen con unanimidad, es decir, si la Junta decide en forma unánime la elección de los miembros del directorio, pues en ese caso se prescinde de este mecanismo de representación de la minoría, ¿no? Ya no se aplicaría este mecanismo de un voto por cada acción y por cada número de miembros del directorio, sino que la elección sería por unanimidad y en ese caso ya no habría ningún tipo de conflicto. Ahora, algunas precisiones con respecto a las facultades o a las funciones que tiene el directorio, porque este es un tema sobre el cual existen muchas dudas. Se especula mucho sobre cuáles son las facultades que tiene el directorio para tomar decisiones con respecto a las actividades de la empresa. Y en realidad acá tenemos que entenderlo en el sentido más amplio posible, es decir, la Ley General de Sociedades regula el directorio como el órgano de administración de la sociedad. Por lo tanto, este órgano va a poder tomar todas las decisiones necesarias para el adecuado funcionamiento de las actividades empresariales de la sociedad, lo cual implica, por ejemplo, el otorgamiento de facultades a otros apoderados o representantes, sin ningún tipo de limitación. Por lo tanto, el directorio puede, por ejemplo, otorgar facultades a una persona para que disponga de los bienes de la sociedad, para